Y quisiera empezar por recordar que las cosas no están bien en este mundo. Bueno, y alguien pudiera decir, hermano Eduardo, claro que sabemos que las cosas no están bien en este mundo. Pero yo quisiera empezar diciéndole que las cosas no están bien en este mundo, aunque eso es sentido común y sabemos lo que está sucediendo. Quisiera decirles que las cosas no van a mejorar en este mundo. El presente y gran problema que todos conocemos como el COVID-19 o coronavirus, como comúnmente se le conoce, pronto, hermanos, pronto va a pasar. Tarde o que temprano, ese problema será controlado en alguna medida. Quizás será erradicado completamente, no lo sé. Y ese problema del coronavirus será algo nada más que quedará en los libros de historia. Quedará nada más que en la mente de muchos de los que estamos viviendo esta experiencia. Pero no debemos de equivocarnos y pensar que porque esta enfermedad pasará y ya no será una amenaza para el hombre, que pensemos de que todas las cosas irán para bien. La verdad que no es así. Aunque esta enfermedad del coronavirus se termine, la condición de este mundo, de acuerdo a lo que Dios nos habla en su palabra, no mejorará, sino empeorará. Las palabras de Dios nos dicen que en los días que vienen para este mundo no son alentadores. Dios nos dice que los días que vienen para este mundo no son alentadores. Quisiera llevarlo a 2 de Timoteo, en donde Pablo le llama a los tiempos postreros o a los últimos días, tiempos difíciles. Y lo difícil de los tiempos no son las enfermedades, no son las amenazas de guerra, no son los movimientos, terremotos, huracanes, sino lo difícil de los tiempos, de acuerdo a Pablo en 2 de Timoteo, se debe al carácter pecaminoso del hombre. Eso es lo que hace los tiempos difíciles hoy en día, y eso es lo que hará los tiempos que vienen difíciles. Aún peor, el carácter de los hombres. La palabra del Señor dice, Pablo hablando a Timoteo, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de ser amadores de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Los tiempos se hacen difíciles por el pecado del hombre y todo lo que el pecado del hombre causa en la humanidad. A este mundo no le espera nada bueno, empezando con el carácter y la conducta de los hombres que viven bajo pecado, que viven influenciados por el pecado, que viven una vida desenfrenada sin tomar en cuenta a Dios. Aparte de ese gran y el más grande problema, están los otros problemas. Economías destrozadas, inseguridad a causa de guerras, hambre por todo el mundo. Ahora esta enfermedad en todo el mundo.
y miles de enfermedades en diferentes de todo el mundo. Esto no es causa sino del pecado del hombre. Pero el Salmo 23, el Salmo que hemos estudiado por 3 semanas, retrata la vida de los hijos de Dios como una peregrinación en el mundo que incluye tanto el cuidado y protección de Dios como también incluye la adversidad y el peligro. El peligro de muerte, la amenaza de muerte, aún estará ahí para aún a los que creen en Dios, aquellos que confían en Dios como su pastor, como su Dios. Aún ellos van a atravesar esas circunstancias, aún la muerte va a atentar en contra de ellos. Todos los caminos de esta vida, hermanos, todos los caminos de esta vida son caminos dados por Dios. Tanto los caminos de paz como los caminos de angustia. Tanto los caminos de alegría como los caminos de lágrimas. Tanto los caminos de la vida como los caminos peligrosos de la muerte. Todos, según este salmo, son dados por Dios y Dios va con sus hijos, y nuestro enfoque y nuestra atención no debe de ser en el por qué estas cosas vienen a nuestra vida o Dios permite que atravesemos estas dificultades y amenazas aún de muerte, sino enfocarnos de que aunque estemos atravesando por estas situaciones, Dios va con nosotros, sus hijos. David lo expresa: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú, el Dios poderoso, el creador del cielo y la tierra, va conmigo. En el verso 6 del Salmo 23, el salmista llega a la meta de la vida, y esa meta es la casa de Dios. Él dice: ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y moraré en la casa del Señor para siempre. El hogar que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, debemos de tener en enfoque, en mente, no es en este mundo. Nuestro lugar más seguro no se encuentra en la nación más potente del mundo. No se encuentra en la isla más alejada de toda la civilización, en donde nada nos pueda tocar. Ahí no es en donde debe de estar nuestro pensamiento y nuestro anhelo. Nuestro anhelo debe de ser el mismo anhelo del salmista David, y es morar en la casa de Dios. En otras palabras, morar en la presencia de Dios por siempre. El lugar que anhelamos no es en este mundo, ese lugar es donde Dios mismo mora, aquel que es nuestro buen pastor, el que nos dice en su palabra: voy a preparar lugar para ustedes, y si voy y preparo lugar, volveré otra vez y los tomaré a mí mismo, los llevaré a mí mismo, para que donde yo esté, también ustedes puedan estar. Lo hermoso, lo glorioso de la morada de Dios, de la casa de Dios, escuche, es la presencia de Dios mismo. Ahí está Él, en donde le veremos tal y como Él es, en donde no habrá más temor, ni más
lágrimas, donde no habrá más inseguridad. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús afirma, dice, si no fuera así, no se los hubiera dicho. Es ahí nuestro destino. Es ahí donde debe de estar nuestro anhelo. Salmo 23 empieza con Dios como el pastor en la primera parte. La segunda parte del mensaje, el pastor que aunque nos da pastos, que aunque nos da seguridad y reposo, también nos lleva por valles de sombra y de muerte. Pero ahora en el Salmo 23, ese pastor que cuida a sus hijos y que sabemos que da tanto lo bueno como lo malo, pero en lo malo Él está con nosotros y tiene un propósito. Ahora hay un cambio en este salmo y ahora se convierte no en un pastor, sino se convierte en un anfitrión. David dice, yo quiero morar en la casa de Dios. Mi anhelo es morar en la presencia de Dios y Dios lo recibe y lo atiende con toda misericordia y con toda bondad y generosidad. 2 puntos en estos 2 versos es: Dios protege y provee paz y alimento en la adversidad en esta vida. Segundo punto es que nosotros tenemos un hogar, no en este mundo, sino en la presencia de Dios en los cielos eternamente. El verso 5, David ahora ya no se ve como una oveja, sino se ve como David. En cierta manera meditaba en este salmo y pienso que David nos da los primeros 4 versos de este salmo guiado por el Espíritu Santo. Y ahora él nos está dando la aplicación de lo que él mismo ha vivido. Oiga cómo dice el verso 5, dice, tú, aquel que antes en el verso 1 y 2 era él, es mi pastor. Ahora tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. David tenía experiencia personal de lo que era ser librado de los enemigos. En el Salmo 3, en medio de la adversidad, él escribe este salmo y dice así: oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios, muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mi alma, para él no hay salvación en Dios, mas tú, Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su monte santo. Y yo me acosté y me dormí. Desperté, pues el Señor me sostenía. No temeré a 10,000 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Rompe los dientes de los impíos. La salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición. David había experimentado de primera mano lo que era ser protegido por Dios en medio de la adversidad y en frente de enemigos a muerte. ¿Sabe qué? Esta palabra, preparas mesa delante de mí, son 2 palabras.
El significado es Dios pone orden. Dios prepara un banquete. En la vida hay adversidades, es cierto. David mismo nos ha dicho que hay valles de sombra y de muerte. Pero aún en esos valles de sombra y de muerte, en donde la amenaza constante en contra de nuestra vida es tan real, así de real es la providencia y protección de nuestro Dios en nuestras vidas. David dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, hermanos. La imagen ahí es de un hombre enfrentando adversidad, enfrentando enemigos personales que atentan en contra de tu vida y que traen hostilidad, que traen peligro, que traen amenaza, que traen irritación, que traen lágrimas. Pero en medio de eso, dice David, que Dios le dice, cálmate, ten paz. Yo preparo esta mesa. Imagínense que ¿quién en tiempos de tribulación piensa sentarse en una mesa para disfrutar de un banquete? Lo último que podemos pensar en medio de problemas, en medio de guerra, en medio de hostilidad, en medio de la pérdida de un ser querido, cualquiera que sea el dolor o el problema que viene a nuestra vida, lo último que podemos pensar es sentarnos y disfrutar de un banquete. Porque nuestro corazón está angustiado, porque nuestro corazón está aturdido, porque nuestro corazón está perturbado. Sin embargo, David sabe que aún en esa circunstancia Dios tiene la capacidad y el poder para dar paz, y no solamente paz, sino preparar un banquete para sus hijos. Escuche, es bien interesante y precioso que David dice, tú preparas mesa delante de mí. O sea, que está David atravesando por esta vida. Está el cristiano atravesando por esta vida con todos sus problemas. Y delante de David está Dios preparando banquetes para sus hijos. Y lo interesante es que Dios prepara banquetes, prepara esa comida en presencia de los enemigos. La imagen, el cristiano aturdido, llega a Dios, su Padre, y encuentra una mesa de bendición y de seguridad y de paz y de reposo y de tranquilidad. ¿Qué nos quiere decir una mesa preparada de banquetes? Que no hay nada por qué preocuparnos. Porque Dios está en control de todo. Y Él dice, disfruta el banquete. Él está acá, mientras que los enemigos están queriendo acechar. ¿Sabe qué? Pensaban lo que David había experimentado y que nos señala un poco en el Salmo 3, como Dios le dice a David, siéntate, disfruta. Y yo estoy acá y tus enemigos son mis enemigos y para llegar a ti tienen que pasar sobre mí. Qué seguridad, qué preciosa protección. Dios es el único que puede dar en medio de la adversidad paz, en medio de la constante amenaza. Y sabe, la palabra enemigos en este salmo quiere decir enemigos personales.
Pero no solamente Dios da paz, pero Dios ha ungido la cabeza de David. David dice, has ungido mi cabeza con aceite. David había sido ungido. David había sido ungido con aceite. El ungimiento en los tiempos bíblicos era una forma de untar aceite sobre aquellos que iban a ser proclamados rey o sacerdotes. Pero también el ser ungido en la Biblia se nos muestra que es un acto de cortesía y de recibimiento y de generosidad para aquellos que llegan a tu casa. En los tiempos bíblicos habían fiestas y cuando llegaban los invitados, después de llegar, de caminar por largos caminos, en donde había mucha resequedad, en donde había mucho polvo, ellos llegaban a la fiesta y cuando llegaban a la fiesta, el anfitrión los recibía y ungía su cabeza, derramaba un aceite perfumado para que ellos pudieran estar en la celebración y disfrutar de todo. Era una cosa común. David dice, tu Señor has ungido mi cabeza con aceite. Has ungido mi cabeza con aceite. Y el aceite que usaban era el aceite de oliva, era un aceite especial, era un aceite que, como les digo, se usaba para perfume, se usaba para los alimentos y se usaba como lámpara. David fue ungido. En el Antiguo Testamento también el ungimiento era un simbolismo de una bendición, de una consagración de parte de Dios y también era una señal del Espíritu Santo sobre quién era ungido. Nosotros, como hijos de Dios, hemos recibido el Espíritu de Dios. Hemos recibido el Espíritu de Dios en el momento en que hemos depositado nuestra fe en Él. Él nos ha dado de su Espíritu Santo. Él nos ha consagrado por su misericordia. Él nos ha apartado. Él nos ha dado toda bendición espiritual en Cristo. Él nos ha dado de su Espíritu Santo. Y escuche, David dice, no solamente has ungido mi cabeza, pero mi copa, David tenía una copa, mi copa está rebosando. Dios nos da abundantemente de su gozo en esta vida. El vino en tiempos bíblicos tenía el significado de gozo y de felicidad. Y David está diciendo, tú Dios, en medio de la adversidad, tú no solamente me bendices, tú no solamente me recibes en tu casa, tú me has dado de tu Espíritu Santo. Y tú, al darme de tu Espíritu Santo y de esta comunión preciosa que ahora yo puedo tener como hijo de Dios, me has llenado de gozo para siempre. Eso lo podemos repetir nosotros los hijos de Dios. Dios nos ha santificado, Él nos ha consagrado para Él. Él nos ha dado su Espíritu Santo para que sigamos siendo consagrados en medio de esta vida, para que sigamos siendo fortalecidos a través de su Espíritu Santo en las adversidades de esta vida. Pero Él no nos ha dado una cosa en límites. Él nos ha dado, y podemos decir como David, nuestra vida, nuestra copa está rebosando de gozo en esta vida, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias. Oiga lo que dice Efesios 3, 20, 21.
Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que le pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos. Amén. Él nos da, hermanos, Él nos da paz, alimento, Él nos ha consagrado, Él nos da de su Espíritu Santo y todas las bendiciones que Él nos da son sobreabundantemente en nuestra vida, a pesar de que atravesemos por problemas. David en el verso 6 dice que hay algo que es seguro y que no fallará, y eso es la misericordia de Dios todos los días de su vida. Nosotros tenemos un hogar no en este mundo, sino en la presencia de Dios, en su morada en los cielos eternamente. David empieza terminando este salmo precioso y dice, ciertamente el bien, palabra muy importante, y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Ciertamente, cuando vamos al original, dice, la idea es, o el sentido es, únicamente o solamente. David está diciendo, no habrá otra cosa, solamente el bien, la generosidad, la bondad de Dios y su misericordia me seguirán. Palabras muy importantes que tenemos y quiero explicar un poquito esto porque aquí David dice, no habrá otra cosa, solamente. No habrá oportunidad para que algo más pueda bendecir tu vida fuera de Dios, o no habrá algo que venga de afuera que pueda destruir lo que Dios te ha dado a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Si confías en Él, si crees en Él. David, habiendo experimentado la fidelidad y la bondad de Dios y que Él no da nada que no sea bueno para nosotros, incluyendo la abundancia como la escasez, la salud como la enfermedad, todo tiene un propósito precioso en el plan divino de Dios. Por eso David dice, solamente, aunque ha pasado por valles de sombra y de muerte, él dice que solamente el bien y la misericordia lo seguirán. Misericordia y seguirán. La palabra misericordia en el original tiene su origen en la palabra Gesed, el amor leal. La misericordia de la cual aquí David está hablando, cuando estudiamos esta palabra y vemos la palabra original es Gesed. El amor leal, la bondad de Dios, la amabilidad de Dios. Una clase de amor que Dios relaciona con su fidelidad a sus pactos para con sus hijos. David dice, solamente el bien, la generosidad, todo lo bueno de Dios y, hace una diferencia, y su amor, Gesed, su amor leal, me seguirán. Es interesante que esa palabra, seguirán, en el original tiene el sentido de persecución. Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué esta palabra que está aquí habla de persecución? ¿O tiene ese sentido de persecución? Porque la misericordia de Dios es tan fuerte, es tan agresiva, tan abundante,
Escuchen, que aunque sus hijos quieran correr de ella, no podrán. Serán alcanzados. No porque lo merecen. No porque tienen algo que Dios quiere obtener de ellos. Es simple, sencillamente por su misericordia, y como el Salmo nos dice en el verso 3, por amor de su nombre, para la gloria de su nombre, para que su nombre sea exaltado y para que su misericordia sea exhibida y para que nosotros hablemos de su misericordia. Siempre me he puesto a pensar que cuando el Hijo de Dios quiere pecar, lo que está haciendo es querer correr fuera de la misericordia de Dios. Y aquellos que podemos vencer la tentación, que podemos vencer el pecado, lo vencemos solamente porque Dios nos ha dado la fortaleza. Porque Dios ha sido fiel. Porque Dios sigue siendo fiel y Él será fiel siempre. Precioso que David nos da esta idea donde dice solamente el amor leal y fiel de Dios me perseguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Toda clase de días. No está diciendo solo los días que tú te sientas bien. Solo los días que tú tengas salud. Solo los días en que tú tengas amigos, solo los días en que tú puedas hacer lo que tu corazón desea. No, David dice que toda clase de días en la vida y experiencia de él, la misericordia de Dios es lo único que lo ha perseguido, sin dejarlo. O nosotros los hijos de Dios podemos decir lo mismo. Los que hemos confiado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo podemos decir que en todo tiempo, no importa qué clase de día sea, un día malo, un día pesado, un día de enfermedad, un día de pérdida de trabajo, un día de cualquier circunstancia, ¿sabe qué? Podemos decir lo mismo que David. Señor, no importa la clase de días que haya vivido, tú has estado conmigo, bueno o malo, de vida o muerte. Y Señor, yo puedo confiar en ti que en los días venideros, aunque sean días buenos o días malos, días de vida o días de muerte, yo confío que tu misericordia estará conmigo y me seguirá. Es exactamente lo que el salmista dice. Mire que hay una forma en que el salmista en el verso está reforzando y apretando todo esto para la seguridad de aquellos que íbamos a tener la oportunidad de leer estas preciosas palabras. Solamente el bien y el amor Gesed de Dios nos seguirán, nos perseguirán en cualquier clase de días, en toda la vida. ¿Sabe que esa palabra vida específicamente aquí tiene la idea de la vida en su totalidad, desde el momento que nacemos hasta el momento que vamos a la tumba? David está diciendo, ciertamente tu bondad y tu amor y tu misericordia me perseguirán siempre, aunque yo corra de ellas cualquier día, malo o bueno, desde el momento que nací hasta el momento que moriré. Solo podré decir que he recibido tu misericordia. Preciosa palabra, porque eso es realidad en nosotros los cristianos. Nosotros podemos decir aún esto, hermanos, que desde el momento que nacimos hasta el momento en que morimos y entramos a esa relación, esa comunión eterna con Dios, nunca habrá un segundo en que no podamos
decir que lo único que nos ha seguido desde nuestro primer respiro hasta el último y hasta la eternidad en esa comunión será la bondad, la misericordia y el amor Gesed, amor fiel de Dios para nosotros. Ahora entendemos por qué David dice: yo quiero morar en tu casa, quiero morar contigo, porque es el único lugar en donde debe de estar nuestro anhelo y nuestro deseo. El Salmo 36, 7 al 12, el Salmo entero nos habla de un contraste de los impíos que no consideran a Dios, pero aquellos que reconocen la misericordia de Dios. David dice esto del verso 7 al 12: cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas, se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Porque en ti está la fuente de vida, en tu luz vemos la luz. Continúa, escuche, no solamente vemos todas estas bendiciones de la gracia y la misericordia de Dios, que termina en el verso donde dice: en tu luz vemos tu luz, pero dice el salmista: continúa, aparte de eso, tu misericordia para con los que te conocen y tu justicia para con los rectos de corazón, que no me alcanzará el pie del orgullo, ni me mueva la mano de los impíos. Allí han caído los que obran iniquidad, han sido derribados y no pueden levantarse. La misericordia de Dios no solamente es darnos algo, pero también apartarnos de no caer en otro cosa, en otro algo, que es el orgullo y el pensar que no necesitamos de Dios, el pensar que todo lo podemos hacer por nosotros mismos, porque cuando pensamos que nosotros lo podemos hacer por nuestras mismas fuerzas en este mundo caído, lleno de pecado y de dolor, lo único que nos espera es desgracia. David había reconocido y era humilde al reconocer que Dios era el único que le podía dar todo esto y en el cual él podía depender. Por eso él decía: Él es mi pastor, Él es el pastor que va conmigo en valle de sombra y de muerte. Él es el que me aloja en su presencia delante de mis enemigos y Él me hace sentar en paz abundantemente, gozando de sus delicias todos los días de mi vida, desde que nazco hasta que muera. Y por eso mi deseo es estar en su presencia. De algo podemos estar seguros, queridos hermanos, es de que desde que nacimos hasta la muerte, Él es fiel. Y nunca recibiremos otra cosa que no sea lo que Él ha puesto en su corazón, y es su bondad y misericordia, su amor, Gesed. Eso lo vemos en su paciencia, eso lo vemos en su providencia. Eso lo vemos en la esperanza que Él nos ha dado en su Hijo amado. La última parte del verso 6 termina diciendo: y en la casa de Yahweh, en la casa del Señor, me haré un habitante. Viviré por largos días en la presencia de Dios. Como dije al principio del mensaje, nuestro enfoque y nuestro deseo no es en este mundo. Las cosas no van bien para este mundo. Y aunque este problema de esta pandemia se acabe, las cosas no mejorarán. El día que podamos salir de nuestros hogares y disfrutar de las cosas que siempre hemos disfrutado por la gracia de Dios, fallaríamos y pensábamos que todo se ha arreglado y que nada más vendrá. De acuerdo a la palabra, por causa del pecado del hombre, solamente
Vienen días malos para este mundo. El juicio de Dios llegará a este mundo. Pero nosotros que conocemos a Dios, que hemos reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios y que creemos en su muerte y resurrección y en el sacrificio expiatorio por nuestros pecados, escuche, tenemos una esperanza que no es en este mundo. Aunque las cosas irán de mal en peor, aún ahí, aunque vayan aumentando el mal en peor, la misericordia de Dios siempre estará con nosotros. Y para todos aquellos que vengan a sus pies, que reconozcan a Jesús, que se arrepientan de sus pecados, que decidan dejar la vida de placer y de seguridad ficticia por confiar y entregarse en humildad a Jesús. Ellos tendrán la misma esperanza que nosotros tenemos hoy. Tendrán el mismo anhelo que nosotros tenemos hoy, que es orar en la presencia de Dios para siempre. Al meditar en la debilidad del sistema económico de este mundo, qué bueno que nuestra esperanza no está en el sistema económico. Al meditar en la debilidad y el engaño de los hombres y líderes de este mundo, qué bueno que mi esperanza no está en los líderes de este mundo, sea el líder que sea, no importa la ideología o el partido. Qué bueno que mi esperanza no está acá. Al pensar en la condición física y débil de nuestros cuerpos, que puede ser amenazada por cualquier virus en cualquier momento o cualquier clase de enfermedad, cualquier clase de cáncer, cualquier clase de amenaza en forma de enfermedad, podemos decir que bueno que mi esperanza no está en este mundo ni en este cuerpo. David sabía eso y nos enseña que su corazón anhelaba, aunque era verdad que la misericordia de Dios y la generosidad y el amor era parte esencial de lo que él creía fuertemente que Dios le daba en esta vida. Mas, sin embargo, él anhelaba estar en la presencia de Dios porque eso es mucho mejor. Jesús nos invita a dar gloria a Él en todo tiempo, nos manda a dar gloria a Él en todo tiempo, por todo. Y aunque nosotros damos gracias por la vida, damos gracias por los hijos, damos gracias por los padres, damos gracias por el trabajo, disfrutamos estas cosas, aún así, esto no es lo que cautiva nuestro corazón y lo que da anhelo a nuestra alma, sino lo que da anhelo a nuestra alma y lo que cautiva nuestro corazón es que estaremos en la presencia de Dios eternamente. David en este salmo hablaba de morar en el templo de Dios por largos días. Nosotros podemos decir con seguridad que anhelamos morar en la casa de Dios, en su presencia, por la eternidad. Gracias a Él y gloria sea su nombre, porque Él nos da esa clase de seguridad y esperanza y anhelo. Oremos y le damos gracias al Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de estudiar tu palabra y entender, Padre, que las cosas en este mundo no van bien, pero no importa. Porque nosotros tenemos un anhelo y un destino. Y ese destino es tu presencia. Pero nos da aliento el saber que no nos has dejado solos, sino que aún mientras transitamos y peregrinamos en esta vida, hay un pastor que nos va guiando en tiempos buenos y en tiempos malos, en tiempos de abundancia, en tiempos de escasez,
en tiempos de gozo, alegría, fortaleza, como también en la muerte. Pero sabemos que va con nosotros y que atravesará con nosotros todo paso que demos de esta vida a la eternidad. Gracias y te adoramos y te glorificamos por esa esperanza. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, damos gracias al Señor por su palabra, la palabra alentadora, la palabra en la cual nos llena de gozo, nos llena de esperanza, el entender verdaderamente en dónde está nuestro enfoque y deseo y nuestra esperanza. Espero que este mensaje con el cual culminamos el Salmo 23 haya sido de bendición para tu vida. Esperamos que el Señor te pueda hacer crecer su gracia. Esperamos que el Señor te pueda fortalecer. Oramos para que el Señor también algunos los traiga al arrepentimiento, que puedan entregar su vida y rendirse a Jesús para que Él les dé la misma esperanza. Hermanos, gracias. Nos vemos el siguiente domingo con el mensaje de la palabra del Señor. Saludos a los hermanos de Iglesia Bíblica Emanuel y a cualquier otro hermano que nos esté viendo y amigo. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta luego.